Doctor Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo está usted? Pues bien, señor, y con muchos deseos de que usted nos diga qué le pareció la sentencia de la Corte Constitucional, la que escribieron, al parecer, mientras estaban de viaje. Apenas explica uno esa sentencia. Pero, a ver, ¿cómo justifican este fast track? ¿Cómo justifican la referendación popular a través de un Congreso derrotado? ¿Cómo justifican que el Congreso se quede sin iniciativa, lo que se llama la iniciativa parlamentaria? ¿Cómo justifican que el Congreso no pueda sino decir sí o no y quede inhabilitado para introducir modificaciones o ampliaciones a cualquier texto que se ponga a su consideración? En fin, ¿qué dijo la Corte Constitucional, doctor Nieto Loaiza? Pues, doctor Londoño, me da pena y me muero la vergüenza con usted, pero el ejercicio que hice fue exactamente el contrario. Me senté a leer a profundidad y 2 veces el auto emisor de la demanda, la providencia judicial de la magistrada Bermúdez en el Consejo de Estado, y solo he empezado a leer a fondo la decisión de la Corte Constitucional. Le voy a explicar por qué hice ese ejercicio y en ese orden. Porque en el caso de la Corte la decisión ya está tomada y nos la manifestaron a través del comunicado, aunque hay que advertir que la misma Corte ya dijo que los comunicados no producían efectos jurídicos, cambió su jurisprudencia. Acuérdese usted que durante mucho tiempo sostuvieron que los comunicados sí generaban efectos jurídicos. Después, cuando se les interpuso una demanda porque los textos del comunicado y las sentencias no eran iguales, entonces corrigieron y empezaron a sostener que los comunicados no generaban efectos jurídicos, sino la sentencia en sí misma. Eso tiene unos efectos que a mí me parece que son importantes y déjeme ya se los manifiesto. Pero digo, en todo caso ya sabíamos cuál era el sentido de la decisión de la Corte. Lo que a mí me parecía que era realmente novedoso y de suma gravedad era la providencia judicial de la magistrada del Consejo de Estado de la Sala Quinta. Le voy en todo caso a señalar lo que encuentro que resulta un problema que no sé cómo van a resolver. Si los comunicados de la Corte Constitucional no producen efectos jurídicos, sino solamente las sentencias de la Corte, ayer se produjeron decisiones en el Congreso de la República sin que la decisión de la Corte Constitucional se hubiera producido. Por tanto, esas decisiones, en particular la de las comisiones conjuntas en relación con la ley de amnistía, no incurren en un vicio de procedimiento, porque evidentemente no podrían haberse tomado sino después de tomada conocida la decisión de la Corte que avala el artículo 1 y el artículo 2 y el fast track. Así que ahí hay un problema de procedimiento que no sé cómo van a resolver, pero debo decir también que alguna cosa le encontrarán en la Corte Constitucional para justificarla. Pero lo que es claro y evidente es que esa primera votación de las comisiones primera se produjo sin que la sentencia de la Corte hubiese sido conocida. De hecho, yo no sé si ha sido ya publicada. Bueno, conocemos pues el texto, no los votos disidentes ni las aclaraciones, pero el texto de la sentencia. No sé si ha sido publicado, insisto, pero en todo caso esa votación en la comisión en las comisiones primeras conjuntas, que eran ya un ejercicio del fast track, se produjeron sin que esa sentencia hubiese sido publicada. La decisión, la providencia judicial, el auto admisorio de la demanda de la magistrada del Consejo de Estado, estaba dirigido claramente a tratar de resolver las dudas que manifestaba el comunicado de la Corte Constitucional, que usted sabe que es, pues francamente, un ejercicio, ese comunicado farragoso, confuso, no lo entendió absolutamente nadie, ni ex magistrados y expresidentes de la Corte Constitucional, que manifestaron en distintas ocasiones que de ahí no se entendía lo que la Corte quería decir. Lo que hace la magistrada de la Corte, de la Consejo de Estado, es, en mi opinión, aún más grave que lo que ha dicho la Corte Constitucional, y voy a explicar por qué. La magistrada del Consejo de Estado toma un conjunto de medidas cautelares en el marco de un auto admisorio de la demanda bajo las siguientes circunstancias, doctor Londoño. Una demanda que se produce en un tribunal en Nariño
presentada por un abogado que tiene los mismos apellidos del magistrado que la recibe, que es enviada desde Nariño al Consejo de Estado. Recuerde usted que el señor esposo de la magistrada es también de Nariño, y la magistrada asume el conocimiento de esa demanda. Habría que decir, sin embargo, que toma la decisión a espaldas de los otros magistrados de la sala, que no se enteran de su decisión sino cuando se hace pública ayer. Y este es un dato importante. Pregunto yo si la magistrada maniobró de manera que ella pudiese tomar la decisión sola y sin sus compañeros de sala. Lo hace además faltando apenas unas horas para la vacancia judicial, de manera que contra esa decisión no se pudiesen interponer recurso alguno, sino al regreso de la vacancia, es decir, el 10 de enero, y buscando que en el entretanto se produzcan un conjunto de decisiones en el Congreso con base en sus medidas cautelares, de manera que a la vuelta de la vacancia judicial nos encontremos ya con hechos cumplidos. ¿Qué dice la magistrada del Consejo de Estado en esa providencia? Ordena, ojo, no estoy usando una palabra distinta a la que ella usa, ordena al Congreso y al presidente de la República, una magistrada de una sala del Consejo de Estado, a implementar los acuerdos y para ello usar la vía del fast track que está contenida en el Acto Legislativo 1 del 2016. Es decir, aquí tenemos una magistrada solita que unas horas antes de irse a vacancia judicial le ordena al Congreso de la República. Ella le ordena al Congreso de la República que implemente los acuerdos y que use para ello el acto legislativo. Y la segunda medida cautelar que toma es exhortar a la Corte Constitucional para que decida de fondo sobre el acto legislativo que ella en todo caso ya ordenó implementar. Es decir, la señora magistrada no sabe si ese acto legislativo es constitucional o no, y sin embargo le ordena al Congreso de la República, a través de una medida cautelar, implementar los acuerdos usando ese acto legislativo. Fíjese usted la gravedad de las decisiones de la señora magistrada. Aquí hay, más allá del contenido de esa providencia, ahora podemos mirarlo si usted quiere, doctor Londoño, aquí hay dos elementos que me parece que son de una gravedad inusitada. ¿Cuál es el papel de los jueces y cuál es el papel de esta jueza en particular? Una juez que no tiene certeza de la constitucionalidad de un acto legislativo, pero que se toma la atribución ella de ordenarle al Congreso de la República, representante de la soberanía popular en una democracia, que implemente a través de ese acto legislativo cuya juridicidad no es clara para ella, un acuerdo con las partes. Tenemos aquí, en mi opinión, doctor Londoño, la prueba inequívoca de la más equivocada concepción del papel del juez en una democracia. Un juez, en este caso juez único además, que no solamente legisla, sino que le ordena a los otros poderes públicos, sin tener certeza de la base jurídica sobre la cual está dando esa orden, que cumpla lo que ella quiere y se le antoja. Eso de entrada me parece que es realmente preocupante y que nos lleva a plantearnos una pregunta de fondo de cómo resolver el papel que se están adjudicando a algunos jueces en el sistema y cómo resolver el problema del gobierno de los jueces por encima de la voluntad popular, en este caso
expresada en el plebiscito y eventualmente la voluntad del Congreso dándole órdenes de este tipo. Todo ello, no en una sentencia de fondo, aunque evidentemente prejuzgó, porque cuando usted lee el contenido de la decisión, la señora aborda los temas de fondo y opina y decide sobre ellos, en un auto admisorio de la demanda que normalmente tiene una página, pero que en caso de que el juez llegue a la conclusión de que la demanda no cumple ciertos requisitos, puede tener 2 o 3, señalándole al demandante cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para que su demanda sea admitida, pues esta señora se lanza una providencia judicial, un auto admisorio de la demanda de 110 páginas donde termina ordenando estas medidas cautelares. Yo tengo, sin embargo, otras preguntas adicionales sobre la decisión, que no sé si se van a resolver ni cómo. Una, si el auto admisorio se expidió el día de ayer, unas horas antes de que cerrara el sistema judicial sus operaciones y entrara a vacancia judicial, uno tendría que presumir que no está en firme y que tendríamos que esperarnos a los 3 días normales que hay para recurrir un auto admisorio, a que se cumplieran esos 3 días después de volver de la vacancia judicial, después del 10 de enero, para que el auto admisorio quedara en firme. Y si ese auto admisorio no está en firme, uno tendría que concluir que, por tanto, las medidas cautelares tampoco. Y que en estricto sentido, entonces, las decisiones que tomase el Congreso con base en la orden que da de medida cautelar la señora magistrada no tendrían fundamento jurídico hasta que no se cumpliera el plazo de los 3 días. Eso es también un problema serio y real. Ahora, cuando usted ve el contenido de la decisión de la señora magistrada, el asunto es aún más grave. Resumo rápidamente el problema. Un par de abogados en Nariño consideran que los resultados del plebiscito están viciados porque, según ellos, hubo un engaño de la campaña del no a los electores y eso configura fraude al sufragante, y que en virtud de ese fraude al sufragante, alegan los señores abogados, los resultados del plebiscito están viciados. La señora magistrada, después de que el Tribunal de Nariño le envía la demanda, porque el Tribunal de Nariño dice que no tiene competencia, asume ella competencia, aunque habría que advertir también, y no sobra hacerlo en esta oportunidad, que ya antes esa misma sala del Consejo de Estado había llegado a la conclusión de que no tenía competencia en los casos relacionados con el plebiscito y con el acto legislativo, porque afectan a la Constitución directamente y por tanto quien tendría competencia, dice esa misma sala, sería la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado. Pues la señora magistrada, que entiendo estuvo de acuerdo en las decisiones previas de esa sala del Consejo de Estado de no asumir competencia en estos casos, sino enviarlo a la Corte Constitucional, decide ella solita que para esta demanda en particular sí tiene competencia y hace el auto admisorio de la demanda, insisto, recibiéndolo y tomando la decisión el último día a espaldas de sus colegas, sin que sus colegas supieran, de eso tengo certeza, y faltando unas horas para entrar en vacancia judicial. ¿Qué propósito animaba a la señora magistrada para actuar de esa manera? Bueno, sobre la respuesta a esa pregunta no ahondo, pero sí puedo seguir diciendo lo que ocurre en relación con lo que la señora magistrada aborda en el caso. La señora magistrada dice que efectivamente para ella es un hecho notorio que la campaña del no incurrió en mentiras y que esas mentiras constituyen un fraude al sufragante y que el fraude al sufragante supone violencia psicológica sobre el elector y que por tanto ella concede las medidas cautelares. Y dice que hay fraude al sufragante porque, según ella, la campaña del no se basó en un conjunto de mentiras.
no dice ni cita textualmente en ningún momento en la providencia judicial, ni una sola vez, dónde están las afirmaciones textuales que supongan ese fraude que ella alega. Eso no aparece en la decisión judicial, doctor Londoño. Cuando dice, por ejemplo, que es que la campaña del no alegaba impunidad y ella cree que en el acuerdo no había impunidad, no dice, no cita dónde en la campaña del no se dijo que había impunidad textualmente. Y eso lo digo para este caso, pero lo usa para todos los otros que ella señala. En ningún caso dice, este vocero del no o esta campaña del no dijo tal cosa sobre estos temas en particular. Son solamente referencias genéricas de parte de ella, en relación con los subsidios, en relación con la impunidad, en relación con la violencia de género. Y cuando usted ve las argumentaciones que ella da sobre cada uno de esos puntos, puede constatar que son absolutamente subjetivas y jurídicas. Ella define lo que para ella cree que es impunidad, y por tanto, sobre su criterio de lo que ella cree que es impunidad, sostiene que cuando los voceros del no hablaban de impunidad en los acuerdos, estaban mintiendo y engañando al elector. Y eso para cada uno de los temas que ella señala. Y con base en ese ejercicio, ausente de una sola referencia textual a lo que los voceros del no dijeron, con base en sus apreciaciones subjetivas en relación con cada uno de esos temas, la señora magistrada llega a la conclusión de que hubo engaño sistematizado y que por tanto hubo fraude al sufragante y que por tanto hubo violencia psicológica. Desecha cualquier idea de que la violencia suponga un constreñimiento, coacción. La idea de la coacción como un elemento determinante del concepto de violencia desaparece de su argumentación. En adelante, para la señora magistrada, cualquier engaño o mentira supone violencia psicológica. Y en adelante, para la señora magistrada, cualquier elección que esté basada con lo que ella consideraría que es un engaño, porque no coincide con su criterio subjetivo sobre ese tema en particular, daría lugar a suponer que hay un fraude al sufragante y por tanto violencia psicológica y que se tiene además que anular la elección. Yo además no tengo para nada claro que un plebiscito sea o pueda ser tratado como un acto electoral. Aquí no se elige a nadie. Hay votación, por supuesto, pero no necesariamente se puede entender que cuando haya una votación haya un acto electoral. Hay un acto electoral cuando se elige. Ella, sin embargo, asume que aquí hay un acto electoral. Pero insisto, ese no es el punto más grave. Uno puede entender que eso es un plebiscito, eso es un tecnicismo. Lo que resulta, sin duda, de una gravedad inusitada, es la reflexión de fondo que hace la señora magistrada para llegar a la conclusión de que cuando ella considera que hay una mentira, hay un fraude al sufragante y por tanto violencia al elector, y podría haber una nulidad, que por cierto, no decreta. Decreta las medidas cautelares, pero no decreta la nulidad porque está en un auto admisorio de la demanda. Y sin embargo se pronuncia sobre el fondo. Yo tengo varias preguntas que me parece que son fundamentales de resolver en una democracia. ¿Van a quedar sujetas los resultados electorales en Colombia a que un juez cualquiera determine que lo manifestado por un candidato o por los miembros de una campaña no corresponde a la verdad y por tanto eso supone un fraude al sufragante y debe dar lugar a la violencia psicológica de la que habla la señora magistrada y por tanto la nulidad de la elección? ¿Cómo queda la seguridad jurídica y política a partir de semejante cosa? ¿Podía la señora magistrada sostener como sostiene que es que no hay impunidad en el acuerdo con las FARC, asumiendo una posición claramente política y claramente subjetiva en relación con lo que ella cree que es impunidad o violencia de género, para hablar de los temas más fundamentales de lo que ella sostiene en su providencia? ¿Y qué significa
semejante cosa en términos de libertad de expresión. Porque el fraude al sufragante es un delito, doctor Londoño. Por tanto, estamos sujetos ahora en las campañas a que cuando alguien considere que lo que se está afirmando por parte de un candidato de miembros de su campaña, como por ejemplo, y voy a usar otro que usa ella en su providencia, suponer que el acuerdo con las FARC puede llevarnos a un régimen político como el de Venezuela, eso supone un fraude al sufragante y violencia psicológica, dar lugar a un delito y a la nulidad de la elección. Cuando digamos entonces que la posibilidad de que lleguen las FARC al poder puede, por ejemplo, conllevar el riesgo de que llevemos a Colombia a un régimen comunista, algún juez de la República va a sostener que eso es falso, que por tanto hay fraude al sufragante y un delito, y llevar a un proceso penal a quien haya manifestado tal cosa, y de paso anular el resultado de las elecciones. Yo no sé, doctor Londoño, pero le confieso que sin haber terminado de mirar la sentencia de la Corte Constitucional en materia del acto legislativo, esta decisión de la magistrada, tomada además en las circunstancias en que se ha tomado, el último día antes de vacancia judicial, sola, a espaldas de sus compañeros de sala, en un auto admisorio de la demanda, dándole órdenes a los otros poderes de la República, el Congreso y el presidente de la República, a quienes ordena implementar el acuerdo y además usar para ello el acto legislativo 1 del 2016, sin saber siquiera, porque ella lo reconoce, que ese acto legislativo está conforme o no a la Constitución. Con base en estas argumentaciones, me parece que es de una gravedad que yo no recuerdo ejemplo distinto ni peor en la historia republicana de Colombia. Es un ataque de frente a la democracia y un ataque de frente al Estado de Derecho. Un abuso de poder, en mi opinión, que nos lleva por unos caminos realmente insospechados. A mí me parece que estamos dejando de vivir, doctor Londoño, en un Estado de Derecho donde lo que impera es la Constitución y la ley, y que nos hemos pasado a uno en el cual las decisiones de unos muy poquitos amparados en la toga y la renuncia del ejercicio de sus competencias constitucionales por parte del Congreso nos permiten sostener que si esto no es una autocracia, se le parece mucho. Se le parece como una gota de agua a otra. De aquí en adelante, imagínense ustedes las elecciones que se pueden hacer. A ver, los jueces repartidos entre los que están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dijo determinado candidato. Y si ese candidato al decir tal o cual cosa faltó a la verdad y engañó al elector, porque estaba proponiendo o manifestando una proposición que al juez no le gusta, pues se acabó el sistema democrático colombiano, se acabó el sistema político, y ya no son los ciudadanos los jueces de las causas políticas, sino que son los magistrados del Consejo de Estado. Hay que recordarle a los oyentes, porque muchos no son abogados, doctor Nieto, tal vez para ventura de ellos, que un auto admisorio es aquel en el cual el juez de la causa se limita a decir que la demanda que se ha propuesto ante sus ojos llena los requisitos elementales para iniciar el juicio. No es más que eso. En el auto admisorio se mira que haya competencia de parte del juez. En un auto admisorio se determina que estén planteados los elementos esenciales de la demanda, como por ejemplo la petición de las pruebas correspondientes, la identificación de las partes que van a controvertir, es decir, los elementos puramente formales. Por eso un auto admisorio de la demanda debe tomar una página o 2 páginas y nada más que eso. En el caso del Consejo de Estado, habría cabido una suspensión provisional,
que es una medida extraordinaria y excepcional que se dicta cuando sale de bulto que el acto acusado es manifiestamente violatorio de la Constitución y de la ley. Pero aquí, ¿qué fue lo violatorio de la Constitución y de la ley? El acto acusado. Si no se está acusando un acto de una entidad pública, sino que lo que se está acusando es a unos ciudadanos en ejercicio de un derecho político. Es que fíjese usted esa otra cosa. El contencioso administrativo es el que los ciudadanos tienen el derecho a poner en movimiento para que los proteja la jurisdicción de decisiones públicas, de decisiones de los entes públicos. Pero aquí pues ya no se considera la decisión de los entes públicos, sino de las personas, de los políticos en ejercicios, de los que están en una campaña electoral. ¿Eso qué es, doctor Nieto Loaiza? ¿Eso qué es? Bueno. Pues usted agrega elementos adicionales a los que ya he planteado. Evidentemente, pues, insisto, es que a mí no se me ocurre ninguna providencia en Colombia que tenga la misma gravedad para el sistema democrático y para el Estado de Derecho que la decisión tomada en esta auto admisorio y la demanda por esta magistrada. Lo único que uno podría salvar de la coyuntura es el hecho de que sus otros colegas de sala no estuviesen informados y que, por tanto, esa sala corrija las barbaridades expresadas por la señora magistrada, y perdóname que use esa expresión para calificar el contenido de esa providencia, pero es que no se me ocurre ninguna otra. Y mi preocupación es evidentemente, mientras tanto, va a haber un conjunto de congresistas y el gobierno nacional que se van a sentir legitimados para seguir operando en el marco de lo que la señora magistrada ha decidido ordenar. Qué horror, qué horror. Tiene usted razón. Nosotros lo estábamos tomando a broma porque son tales las estupideces que están contenidas en ese auto que no se nos ocurría otra cosa que mofarnos de esa providencia. Realmente no hay ningún motivo para reír, sino todos motivos de preocupación, porque si esa jurisprudencia se instaura, el sistema político en Colombia está perdido y son los jueces los que determinan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y decir los candidatos en una elección o los que sostienen una tesis en una determinada campaña, si no se trata de una elección de unas personas a un determinado cargo, sino que se trata de una campaña como esta del plebiscito o en un referendo o en cualquier otro hecho similar. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por acompañarnos y sepa que compartimos plenamente con usted estas preocupaciones por el porvenir de la democracia colombiana. Es un ataque de frente a los derechos políticos y a la libertad de expresión de los colombianos. Es atribuirse, doctor Londoño, un magistrado, un poder omnímodo para definir cuándo una elección es legítima o no. Y bueno, siento unos precedentes en materia de irrespeto de la Constitución y el orden jurídico y de la democracia, como, insisto, yo no tengo memoria de otro parecido antes que eso. Y me dedicaré hoy a terminar de leer la sentencia de la Corte Constitucional. Intuyo que no va a haber motivo para jolgorio tampoco ahí. Y nos contará qué opina. Lo molestaremos cuando haga esa exploración como un buzo que se lanza a las profundidades del mar a ver qué es lo que encuentra en esa sentencia. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias a ustedes, doctor Londoño, que tengan un buen día. El ex viceministro de Justicia y uno de los abogados constitucionalistas e internacionalistas más importantes del país, Rafael Nieto Loaiza, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8:12 de la mañana.